Hola compañeros, vamos a continuar con nuestros temas que vamos a ver esta semana. En esta ocasión vamos a ver las medidas de tendencia central y obviamente este es un tema muy importante. Vamos a seguir trabajando con las mismas tablas que hemos estado desarrollando, pero ahora vamos a analizar lo que es la media aritmética, la moda, la mediana y las otras medias que podemos nosotros ubicar en nuestras tablas de frecuencia. Para ello emplearemos la primera tabla, la tabla que hemos estado trabajando previamente, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la tabla que la coloqué. Necesitamos, para poder establecer nuestro procedimiento, que tengamos una tabla que incluya la clase, la frecuencia absoluta y la marca de clase, ¿sí? Entonces, con esos tres datos podemos comenzar a trabajar. La clase, podemos poner los límites reales de clase o los límites de clase que establecimos cuando iniciamos el trabajo. Tenemos por otro lado la frecuencia y la marca de clase. Entonces continuamos y vamos a empezar con lo que es la media aritmética. La media aritmética se puede definir, bueno, se conoce en general como promedio. Es el producto de la frecuencia por las marcas de clase entre el total de datos. Entonces, ¿cómo lo sacamos? Tomamos, por ejemplo, la frecuencia y la marca de clase. Estas ya las habíamos definido previamente. Multiplicamos la frecuencia por las marcas de clase y nos da un valor determinado. Aquí estoy dándome cuenta, ubicando, que, por ejemplo, a la hora de hacer la multiplicación, no cometí un pequeño error, porque si vean, aquí dice 4 por 102. Aquí no debe ser ese valor. Aquí ese valor debe ser 408, ¿sí? 408 debe ser el valor que corresponde. Entonces revisamos la frecuencia, aquí le voy a poner la F, multiplicada por el valor de, la ajustamos un poquito para que quede un poco mejor. La frecuencia por la siguiente marca de clase me da 1170, está correcto. El siguiente valor, 660, está correcto. El siguiente valor, 7 por 147, correcto. Luego 9 por 162, correcto. 7 por 177. Aquí voy a verificar porque no me parece exacta. Entonces vamos a verificar que la multiplicación sea correcta. 7 por 177 nos da 1238. Entonces aquí vamos a hacer un pequeño ajuste. Vamos a hacer un pequeño ajuste porque es 1239. Ajá, aquí encontramos dos pequeños errores en el procedimiento. Bueno, los ajustamos. Para eso es esta reunión. Luego 6 por 192, 1152, 2 por 207 y 2 por 222. Vamos a verificar la suma. El tema es que el producto de la frecuencia por las marcas de clase nos debe dar la suma total. Entonces continuamos con por ejemplo, ustedes si quieren pueden ir haciendo las sumas correspondientes que corresponderían a nuestra operación. En este caso, por ejemplo, vamos a poner 408, le sumamos 1170, le sumamos 660, le sumamos 1029, le sumamos 1458, le sumamos 1239, le sumamos 1152, le sumamos 414 y le sumamos 444. ¿Sale? Entonces, una vez que hicimos estas operaciones, efectuamos la suma definitiva y nos da 1700
1974. Vamos a hacer el pequeño ajuste aquí para que todo quede correcto. Entonces es 1974. Este mismo valor debe quedar en esta ocasión, en esta parte, que aquí anoté todas las sumatorias. Entonces sería 1974 y lo vamos a dividir entre 50, que es el total de datos. De esta manera nos da el valor correcto, bueno, el valor que considero correcto, que es 159.48. Entonces hacemos el ajuste, 159.48. Este es el primer valor que vamos a trabajar aquí, que es nuestra media. Ahora vamos a analizar lo que es el siguiente medida de tendencia central. La media aritmética, les señalaba, es la sumatoria de las frecuencias por las marcas de clase entre el total de datos. Ahora vamos a continuar con otra, que es la mediana. La mediana es el punto intermedio. Si ustedes tienen una lista de 10 datos, el que queda entre el 5 y el 6, que sería, bueno, sería cuestión de analizarlo, ¿no? Pero por ejemplo, si tú tuvieras, voy a poner un ejemplo, si tú tuvieras 3, 7, 8, 9 y 15, la mediana sería 8. Si tuvieras una lista donde tienes 3, 7, 8, 9 y 16, la mediana sería el promedio de los dos del medio, en este caso sería 8.5. Bueno, entonces la mediana es el dato del medio, exactamente el que parte a la mitad de la lista en dos. Pero ¿cómo se ve en una tabla de frecuencias? En una tabla de frecuencias lo que tú tienes que hacer es establecer el punto en donde quedaría la frecuencia a la mitad. Entonces decimos, el total de datos es 50, entonces la mitad es 25, aquí lo tengo. Bueno, entonces voy a ubicar el 25, que marca de clase corresponde a 25. ¿En qué marca de clase? ¿En qué clase correspondería el valor de 25? 25 datos acumulados. Entonces vamos a hacer 4, 14, 19, ¿sí? Más 7, 26. Este se pasa. Entonces aquí queda la mediana. Y le voy a llamar clase mediana, y a esto lo voy a llamar frecuencia mediana. ¿Por qué? Porque aquí es donde entraría la mitad de los datos. Tomando como referencia ese valor, aplicamos la siguiente fórmula. El límite inferior, estamos hablando de la clase mediana, más la mitad de los datos menos las frecuencias anteriores a la frecuencia mediana, entre la frecuencia mediana por el ancho de clase. A ver, vamos a ver. Mitad de datos, en este caso son 50, entonces serán 25. Aquí se pone 25. Frecuencias anteriores, vamos a ver de dónde vienen esas frecuencias. Todas las frecuencias antes de la frecuencia mediana, 4, 10 y 5, son 19. Aquí las tenemos marcadas, 19. Bueno, entonces ahí en ese caso tenemos el valor que es de 19. Frecuencia mediana 7, ¿qué es 7? Aquí lo tengo marcado, ahí está el 7. Continúo. Luego, ancho de clase 15. Bueno, vamos a analizar cuál es el 15 que está marcándose ahí. Es el espacio entre inicio y inicio de cada clase, que es 15. ¿Sí? De 140 a 155 es 15. Entonces ya está. Y hacemos la operación. Primero, tengan cuidado, primero tienen que efectuar la parte de arriba, luego multiplicar por C y luego dividir entre la frecuencia mediana. De tal manera que el valor resultante de la operación fue 135 más 25 menos 19 por 15 es igual a 139. Aquí está sobrándome este valor, vamos a quitarlo para que no genere confusión. Lo puse dos veces. Será 139.5, que es el límite real de la clase mediana. A ver, vamos a ver dónde está ese valor.
Vamos a buscarlo por si tienen alguna pregunta. Ahí está. Vean que la clase mediana es 7, está aquí. Entonces lo que hago es tomar el punto intermedio del final anterior y el principio del otro, en este caso 139.5. Por eso tomo como referencia ese valor. Va a variar dependiendo de las circunstancias y de la forma que tenga su tabla. Bueno, me dio 152.35. ¿Sí? Esta fue nuestra mediana. Bien, ya tenemos la mediana, tenemos la media, ahora nos falta la moda. La moda es el dato que más veces se repite en una lista de datos. Si yo tuviera, por ejemplo, una lista de datos de, voy a suponer, vamos a imaginarnos una lista de datos con estos valores 3, 3, 3, 7, 8, 15. El más grande es 3, entonces la moda sería 3. Bueno, hay casos en donde podría haber varias modas y varios valores se repitieran y fueran exactamente la misma cantidad, ¿sí? Pero ahora, ¿cómo vemos nosotros una moda dentro de nuestra tabla de frecuencia? Pues la moda depende de la frecuencia que tenga más datos. Vamos a buscar. Entonces aquí nosotros observamos que la moda sería la que corresponde a 10. Esta va a ser la frecuencia modal. ¿Por qué? Porque es el que más datos tiene. Hay veces que coinciden mediana y frecuencia modal, en muchos casos. En este caso, por ejemplo, miren, esa pudo haber sido, si hubiera sido 10. 10 fue la más grande, esa es la frecuencia modal. Y de ahí sacó datos. Mi fórmula para la frecuencia modal es esta. Mi fórmula me va a decir, para la moda es igual al límite inferior más delta 1, que es variación 1, menos variación 2, más variación 1 por ancho de clase. Bien, ya ubicamos a la frecuencia modal, que es 10. Vamos a ver su límite inferior. De 110 a 109, el límite inferior va a tener que ser 109.5. Delta 1, ¿qué es delta 1? La diferencia entre el valor, la frecuencia modal y la anterior. La diferencia entre 10 y 4 es 6, aquí está. Delta 2, bueno, es la diferencia entre 10 y la siguiente, que sería 5. Entre 10 menos 5, 5. Y ancho de clase, ya se los comentaba, el ancho de clase es 15. Sustituimos los valores. Entonces tenemos límite inferior, 109.5, y aquí efectuó la operación. Podemos simplificar aquí, podemos 6 sobre 11 por 15. Bueno, 6 por 15 sobre 11 nos dio 8.18. Si le sumamos el valor de la frecuencia inferior y la moda fue 117.68. Ahora tenemos nosotros la moda, la mediana y la media. Pero también hay otras medidas de tendencia central, las vamos a ver inmediatamente. Aquí voy a anotar los valores que necesito para mi tabla, para mis otras medias. Tengo clase, tengo marca de clase y frecuencia. Aquí coloqué los valores como se habían señalado anteriormente. Aquí tengo que efectuar la corrección porque los valores que, como analizamos en el ejemplo pasado, los valores, aquí los voy a modificar, son distintos. Me di cuenta de un pequeño error que cometí y entonces ya lo ajustamos. Aquí el valor de la sumatoria era 1974, entonces vamos a poner 1974, 7000, sobre con negro, 7974. Verificó y su resultado es 159.8. Esos valores son importantes para las siguientes operaciones que vamos a tener que trabajar. ¿Sí? Entonces tenemos aquí marca de clase, frecuencia y aquí los valores que se requirieron para tener nuestro resultado. Aquí también hay que hacer el ajuste. No pasa nada. Entonces era aquí 1974. En esa tabla incluí casi todas las operaciones. Bueno, ya encontramos la media. Ahora vamos a ver la media geométrica. ¿Sí? Vamos a acercarnos un poco. La media geométrica
nosotros la podemos definir como la raíz a la n potencia, y donde n es el total de datos del producto de la marca de clase elevada a la frecuencia correspondiente, ¿no? Entonces, en este caso, tendríamos que, por ejemplo, para poder poner esta expresión, nosotros utilizaríamos, en este caso, 102 a la 4 por 117 a la 10 y así sucesivamente. Eso puede ser un poco complicado para trabajar incluso con calculadora, por eso vamos a emplear logaritmos. Entonces, como n es raíz, podemos ponerla dividiendo, y en lugar de utilizar los exponentes, vamos a utilizar el logaritmo de cada marca de clase por la frecuencia sobre el total de datos. De tal modo que en mi tabla lo que voy a hacer es anotar, el logaritmo de las marcas de clase. Logaritmo de 102, logaritmo de 117, y lo voy colocando en esta parte, ¿sí? Aquí los logaritmos de cada marca de clase los voy colocando y los voy registrando de forma adecuada. Después de eso voy a multiplicar la frecuencia de clase por el logaritmo. En este caso, 0.6020 por la frecuencia, que es 4. Nos dio este valor. Y así sucesivamente, frecuencia por cada logaritmo. Sumo esos valores en un total, y ese total lo voy a dividir entre el total de datos. Obviamente les dio valor, en este caso me dio 2.21.32. Cuando llego al procedimiento y encuentro el valor del logaritmo, ahora aplicando la fórmula, más bien la base del exponente 10, el inverso del logaritmo, entonces me va a quedar 163.38. Este sería mi media geométrica. Ahora bien, ¿tenemos otro valor? Sí, tenemos lo que se conoce como media armónica. La media armónica será el total de datos entre la sumatoria de la frecuencia sobre cada marca de clase. Bueno, entonces aquí, ¿cómo la trabajo? La media armónica. Tomo 4 y lo divido entre la marca, la frecuencia entre la marca. En este caso, si se dan cuenta, 4 sobre 102, luego 10 sobre 117, luego 5 sobre 132, luego 7 sobre 147. Voy colocándolos en esta parte. Cuando termino de hacer ese procedimiento, sumo todo, me da un valor. Ese valor debemos dividir ese valor entre, más bien el total de datos entre ese valor que fue la sumatoria. Y lo que me dio en ese caso fue 140.7. Aquí ahí tengo ciertas dudas, probablemente pudo haber un error en alguna parte, verifíquenlo. Y si hay alguna falla me dicen, con el objetivo de que pues todo esté ajustado. Pero básicamente el procedimiento es el correcto, el resultado también es coherente, tal vez pudo haber fallado en algunas décimas, y bueno, eso hay que verificarlo. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a resumir, tenemos básicamente, compañeros, la media. Que es la sumatoria de las frecuencias por las marcas de clase entre el total de datos. La mediana, que es igual, tomando como referencia la mitad de los datos, es el límite inferior entre n sobre 2 menos frecuencias anteriores por c sobre la frecuencia mediana. Tenemos la moda, que es igual a el límite inferior más delta 1 incremento 1 sobre incremento 1 más incremento 2 por c. Tenemos la media geométrica, que es la raíz a la n de
las marcas de clase elevada a la frecuencia, ¿sí? Que se puede expresar en forma de logaritmos, y finalmente tenemos la media armónica, que es el total de datos entre la sumatoria de las frecuencias entre las marcas de clase. Ahora bien, muchachos, ustedes tienen que, como tarea, las actividades que puedan realizar, completar todas las tablas que hemos hecho, las 3 tablas que hemos hecho, las completen, por favor, aplicando estos valores. Obviamente, media, mediana, moda, desviación media, no es cierto, eso es la siguiente semana. Entonces, por favor, media, mediana, moda, media geométrica y media armónica. Por el momento es todo, muchachos. Espero que no haya dudas bajo cualquier circunstancia. Ya saben que nos vemos el día de las dudas para aclarar cualquier problema que haya. Estamos en contacto y nos vemos pronto.